Bienvenidos, queridos hermanos, a esta cuarta lección que nos van a dar acerca de la historia del guadalupanismo y cómo influyó en nuestra nación, en la conformación de nuestra nación mexicana. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Claro, qué Adelante. gusto volver a estar con ustedes y continuar con todo este aspecto, con todo este sentido que al que habíamos entrado de una manera tan interesante. Todo esto va desembocando y hoy en esta cuarta entrega quiero comenzar a partir de un pontificado larguísimo y además que tuvo que ver con México, del Papa Pío IX, Pío IX, porque Maximiliano, Carlota también tuvieron que ver con él y todo esto. Pero hay otras situaciones. En 1848, nada más para ubicar la cuestión histórica, porque siempre es muy bueno todos estos aspectos, porque, ay, ¿y cuándo pasó? ¿Y cómo pasó? Y pues no. Ajá. La historia no es aprenderse fechas, ya lo sabemos. Es a partir del contexto histórico en el que se está dando, poder entender esto. Hay una guerra interna en Italia, el Papa tiene que salir, se va a crear después, por lo tanto, la República Italiana. Y los estados pontificios. Exactamente, y los estados pontificios van a estar en toda esta situación que venían desde la Edad Media. La reducción de los Las estados. instituciones, exactamente. Se va a crear algo que ahora se habla, pero que no se entiende bien, el famoso Vaticano. Pero que el Vaticano no es como dicen ahora. El Vaticano y es lo que dice la Santa Sede, lo que dice el Papa, la estructura del... No es cierto, tenemos una mala información. El Vaticano es un estado, es una ciudad-nación, pequeñita. Eso es el Vaticano, la ciudad del Vaticano. La Santa Sede es otra cosa, es otra realidad, es otra expresión, es el Papa con su estructura intraeclesial, con su curia romana, por eso se llama la curia romana, en fin, sus secretarías a todos los niveles. La administración. Exactamente. La relación con los estados va a venir a través de esta. Y primero empezó pues, ciertamente con Italia. Y los concordatos y todo aquello. Nosotros no conocemos mucho todo esto porque somos muy ajenos a toda esa historia de los concordatos, en fin. Pero que en diferentes naciones, sobre todo las naciones católicas, cuando hubo toda una evolución de pasar de las monarquías a las situaciones nuevas de gobierno, con especialmente los presidentes y todo Las aquello. democracias. Las democracias, se transformó. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? El Papa tiene que salir huyendo de Roma, como en muchas ocasiones ha sucedido, como en muchas partes ha sucedido, y se va a refugiar a una pequeña ciudad, puerto, de Italia que se llama Gaeta, que por cierto es un lugar hermosísimo, cuando puedan ir a Italia y conozcan Gaeta. Y la Catedral de Gaeta es una maravilla, una reconstrucción y puesta al día del Concilio Vaticano II, maravilloso. Utilizaron todas las piedras que encontraron cuando empezaban a reconstruir, piedras muy antiguas, etcétera. El altar es el antiguo sepulcro de un santo propio de ahí, que es San Erasmo. Y abajo hay una cripta donde está la tumba de San Erasmo. Entonces, nada más es al calce. Muy bien, muy bien. Y se come muy bien. Muy bien. ¿Recomiendas una pasta? Se bebe muy bien. Se bebe muy bien. ¿En dónde está? Gaeta está hacia el sur, hacia Nápoles. Porque Nápoles, hay que pensar, hay que recordar que Nápoles era España.
Ajá. Desde tiempos del rey Fernando el Católico y todo aquello. Cuando va uno al Palacio de Nápoles, por ejemplo, va uno a encontrar en la fachada puros reyes españoles, Sí. Y de etcétera. hecho el dialecto se parece mucho al español. Muchísimo. Y usan palabras en castellano. Sí, sí, sí. Se llaman calles, dice Sí, calle. sí, sí. No, no vía, sino Sí. dice calle a la castellana, o sea, Ajá. como nosotros hablamos nuestro castellano. Es eso. Hablábamos del gran imperio español. Sí. Todo eso también fue Sí, parte sí. del gran imperio Sí, español. sí, sí. Las islas y todo aquello. Entonces, lógico, además, la catoliquísima España tenía que proteger siempre al Papa. Siempre, ya sabes, se han puesto y se quitan en fin, unas guerritas y otras cuestiones. Pero bien, Ajá. ¿qué tiene que ver México con esto? Algo muy interesante. En ese momento, el presidente José Joaquín Herrera era el presidente de México y le manda una carta al Papa a decirle que la nación mexicana está sufriendo muchísimo por lo que le acontece, que están muy, muy apenados. Y hace dos proposiciones. Le manda un donativo que primero se planteó a la Cámara de Diputados, que si podían hacer un envío, le enviaron 25,000 pesos de regalo, de obsequio, para que viviera, etcétera, porque pues, todo se queda en Roma. Pues, el éxodo, ¿verdad? Sale uno y no te puedes llevar más que lo estrictamente necesario. Pero el segundo aspecto era lo más importante. Le dice, Santo Padre, la Santa Sede tiene que estar en México. El lugar más adecuado es en el santuario de Guadalupe. Aquí tiene que estar el Papa junto a la Virgen de Guadalupe, porque no ha hecho cosa igual con nación alguna. No hay otro lugar en el mundo donde pueda estar el Papa que en México. Aquí será bien recibido, aquí va a estar su corte, aquí va a estar todo. Pensemos todavía en el siglo XIX que Sí, se sí, pensaba sí. en esa mentalidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué? Porque esto era un antiguo anhelo que desde la independencia se fue logrando y se fue haciendo. Fraguando. Sí, entonces ya desde el padre Hidalgo se predicaba, así se decía, el Papa tiene que estar en México. El mejor lugar donde puede estar el Papa. Lo que es la devoción popular. Entonces la petición que le hicimos todos en conjunto al Papa Juan Pablo II cuando vino a México, Que se quedara. Que aquí, tenía historia. por supuesto que tiene una historia, no es al acaso, Bueno. está en el subconsciente Sí. colectivo. O sea, nacionalidad, guadalupanismo, papado, Ajá. están en correlación. ¿De dónde dice uno? Bueno, ¿por qué a México le tiene tanta devoción al Papa y todo eso? Primero porque ha ayudado mucho en situaciones muy difíciles, diferentes papas. Uh-huh. Y por esa tradición que desde el padre Hidalgo ya predicaba y decía, aquí debería de estar, si aquí está la Virgen de Guadalupe. Y otros muchos clérigos de la época. No olvidemos que en tiempos de la independencia había muchísimos clérigos metidos en toda esta situación. Sí. No recuerdo si es la Arquidiócesis de Guadalajara o una de las universidades de Guadalajara o alguien por ahí de Guadalajara, editaron un libro de este tamaño de todos los clérigos que estuvieron activos durante la independencia. ¿No será la UNIVA? No lo recuerdo, pero es una cuestión de investigar. Un padre por ahí me platicó en alguna ocasión porque ellos les dieron un curso de historia especialmente sobre eso. Ajá. Entonces, ¿quiénes? Es que todo eso la historia oficial lo ha dejado de lado. La ideología lo ha dejado de lado. Exactamente. Entonces, no, fueron muchos. Claro, reconocemos al padre Matamoros, reconocemos a padre Morelos, reconocemos a... Hidalgo. Sí, por supuesto, y a otros más, muy destacados. Uh-huh. Pero también hubo muchísimos que trabajaron intensa y profundamente desde dentro para un cambio, una transformación. Claro, criollos, aún muchos mulatos como el padre Morelos, en fin, las castas.
hay que entender lo que era el virreinato profundamente en ese momento para ver por qué trataron de dar esta respuesta. Pues ese anhelo entonces ya estaba siempre presente. Va a coincidir un poquito con otra etapa muy difícil de la historia de México, que va a ser la invasión norteamericana. Entonces, el Papa le dice, pues muchas gracias por la invitación, yo no me puedo ir lejos de Roma, de la tumba del apóstol, aunque ha habido en otros lugares cuando estaban en Aviñón, pero bueno, ya pasó eso, etc. ¿Tú has leído la carta, las cartas? No. ¿Están en la biblioteca de la Basílica? Seguramente, sí, sí. Yo lo leí de una fuente. Fuente, exactamente, que citaba, se dijo esto, se dijo lo otro, etcétera. Pero sí, definitivamente. Los textos como tal no los he leído, pero es el interés. Muchas gracias por el donativo. Nos va a servir mucho porque pues necesitamos. Sí, pero no era poca cosa. No, para ese entonces era bastante. Era bastante, sí, mucho. sí. Y cuando estén en Gaeta, hay, dentro de la catedral, hay una pequeña capilla que se entra por detrás. Y esa capilla es hermosísima. Y esa capilla, allí el Papa se la pasaba todo el día. Y allí el Papa fue pensando y fue reflexionando y fue clarificando la idea de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Ah, bien. Cuando sale de Gaeta, sale con la idea de proclamar el dogma. Ya se había consultado al Episcopado Universal y sale con esa idea. Allá lo concibió. Y por eso entra uno a esa capilla y hay una Inmaculada al centro, etc. Muy, muy interesante. Muy bien. Muy interesante todas estas perspectivas. De allí viene pues esta situación. Entonces, imagínense una nación que en el nombre casi, no de nación, sino en nombre de la Virgen de Guadalupe le dice al Papa, quédate con nosotros, vente con nosotros, estén aquí con nosotros. Bien, va a coincidir más o menos, como les decía, entre 1846-47, yo pienso, y siempre así lo he expresado, que es la página de la historia de México más triste que ha habido, que es exactamente la invasión. Otros muy así como cortésmente dicen, sí, le dicen la intervención, pero de intervención no tuvo nada. Fue una invasión tremenda, primero por el norte, después por el área del Golfo, y poco a poco ir avanzando hasta llegar a la Ciudad de México. Sí. Y la ignominia más grande que puede haber, hay una pintura por allí, ver en Palacio Nacional izada la bandera de Estados Unidos. O sea, arrearon la bandera de México, pusieron la de Estados Unidos. Recuerden también que las banderas, las formas de la bandera de México ha cambiado. O sea, de la original de Iturbide, desde las mismas formas de los colores, de la forma que tenía, ha variado. Los colores nunca han cambiado. Olvídense de ese sentimentalismo barato que hay ahora, que se creó a principios del siglo XX, después de la Revolución, que el blanco son las nieves de nuestros volcanes, el verde las campiñas, el rojo la sangre de los héroes. Mentiras, ya se los dije creo la vez pasada, que la catolicidad, la unidad, la libertad, la independencia son esos conceptos que fueron acomodándose, etc. El águila fue cambiando del águila imperial, por supuesto, de Iturbide, hasta un águila de perfil, un águila de frente, han variado mucho.
Pero esa afrenta fue verdaderamente terrible. Lo que hicieron los norteamericanos en Padierna, lo que hicieron los norteamericanos en San Ángel. Ahí está el monumento a los héroes, etc. Y una página también interesantísima en México que se conoce muy poco y que es el Batallón de San Patricio. Sí. O sea, cómo dentro del grupo de los norteamericanos vienen unos patriotas muy grandes, pero venidos de Irlanda. Al darse cuenta de la injusticia que estaban haciendo el ejército norteamericano, desertan, se van, se unen al grupo mexicano. Los mexicanos cuando lo veían se espantaban porque decían, pues, ¿qué quieren? No, ya somos amigos, estamos con ustedes, estamos en su causa, los vamos a ayudar. Y ayudaron, y muchos dieron la vida, y muchos, ahí en San Ángel los fusilaron. Sí, sí. Y están enterrados en la parroquia, recuérdame, ¿qué parroquia? Detrás del asilo Mundet. Sí, sí. Esa pequeña iglesia, se me va ahorita el nombre, pero bueno, sí. Ya lo recordaré. Sí, que tiene, toda la colonia tiene un nombre indígena. Ajá. Sí, detrás del asilo Mundet, que también es una iglesia muy interesante y la han adaptado al Concilio Vaticano II muy bien. Sí. Otros sobrevivieron, se fueron a otros lugares. Ahí entra otra etapa, por ejemplo, del Tlacopac, exactamente. Sí, Tlacopac. Hay otra etapa de esta experiencia que ha habido en México tan interesante del mestizaje. No solo con mestizos venidos en el siglo XVI, en el siglo XVII, sino también ya estos del XIX, que van a venir los de Batallón de San Patricio, muchos franceses que van a desertar también del ejército francés en la siguiente intervención, y después, no se diga, ya, ahí sí ya más concordada, por así decirlo, bien, la inmigración de los... en aquel entonces les decían siro-libaneses. Toda la gente que venía de Líbano, especialmente. Yo todavía me acuerdo en mi casa haber oído que los adultos decían eso. Ya ves que los adultos están hablando y los niños estamos haciendo mal. ¿De qué hablan? Y le dicen, ¿de qué hablan? Bueno, yo decía, mi mamá decía, y mi abuelito decía, ¿y cómo dice el dicho? Y yo decía, así chiquitín, ¿y quién será ese señor? El dicho. Sí, será el dicho. ¿Cómo dice el dicho? ¿No será el dicho? Yo no sé. Me daba mucha risa. Entonces, ya después vas entendiendo. Entonces, pero hablaban eso de los siro-libaneses y todo aquello. Los judíos aún, todas las migraciones de tiempo de Porfirio Díaz, por ejemplo, de la gente del Véneto, que vino, que Porfirio Díaz quería que vinieran familias católicos, trabajadores del campo, que supieran manejar tierras, animales, etc. Por eso hay una gran colonia en Veracruz. Chipilo. La de Chipilo se creó, y algunos otros que se dispersaron en otras partes. Nuestro amigo Matzoco. Con los Matzoco, exactamente, todos ellos. Sí, efectivamente. Que en paz descanse. Que de Dios goce. Entonces, todas estas cuestiones, y a poco pues, no se han juntado, o sea, tenemos todo ese mestizaje, por eso nuestra comida, todo ahora es desde los prehispánicos. No es cierto, no todo es desde los prehispánicos. Nada es electropuro. No, todo ha estado ya transformado, cambiado, etcétera, toda esta cuestión. Y aquí entra... Por cierto, déjame interrumpirte. No recuerdo que nos hayas explicado la bandera. La bandera es la expresión del ejército de las tres garantías, famoso ejército trigarante, que Iturbide
lo pone por escrito y dice, pues este es nuestro criterio. O sea, ¿qué queremos con la independencia de México? Independencia total de España y de cualquier otra nación, que oigan los del norte, cualquier otra nación, porque ya estaban ahí. Primera. Segunda, la unidad, o sea, se daban cuenta que el vastísimo territorio nacional, claro, el norte había muy poca gente. O sea, estaba despoblado. Pues por eso también se perdió, porque estaba despoblado. Y la catolicidad. ¿Qué podía ser el vínculo de unidad? Pues que todos eran católicos, que todos eran bautizados, que la única iglesia que se veía en estas tierras era la iglesia católica. Todos los edificios eran católicos, todos los conventos, todos los colegios, todo. O sea, la estructura del virreinato, pues, en este sentido. Entonces los colores corresponden a estas tres cosas. Blanco, la catolicidad, verde, la unidad, y el rojo, la libertad. Esa es, exactamente. Tenía 3 estrellas que después se perdieron. Ajá. El sastre que hace la bandera en Iguala, que se la manda a hacer Iturbide, la diseña y él. Bueno, además hay otra cuestión. Iturbide toma la bandera de la Casa de Saboya. O sea, los colores, por eso es igualita nuestra bandera de Italia, y de México, solamente a excepción del escudo. Y los tonos, ¿no? Sí. Los tonos son distintos. A la mexicana. Son tonos mexicanos. Cuando nos invadieron las banderas chinas, hace como 10 años, para fiestas patrias decía uno, esa no es la bandera de México, porque traía un verde. Exactamente, que no era el verde bandera. Cualquier señora le pregunta, necesito verde bandera, dice la señora donde venden telas. Ya se sabe qué es el verde bandera. Sí. En cambio, venían con un verde como olivo, como descolorido. Nadie las quería comprar. Ajá. Creo que finalmente las tiraron a la basura. Perfecto. No era la bandera de México. No, tiene que ser vivo, el verde bandera, el verde así vivo, etcétera. Muy, muy interesante. Y nos estabas comentando del sastre. El sastre entonces lo hizo. Estaban acomodados los colores de diferentes formas. Él los acomodó de diferente manera. Y con las estrellas, por el imperio. Después le pusieron el águila imperial y coronada y todo aquello. Iturbide. Ya siendo emperador Iturbide, cambia el orden de los colores. No, sí, de cómo acomodar los colores. Pero siguen siendo los mismos. Entonces, con ese lábaro patrio entran a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México se adorna de verde, blanco y rojo. Por todos lados. Las señoras se ponían en sus trenzas, hasta el día de hoy, ¿no? Sí, verde, blanco y rojo, moñitos, cosas. No, fue un entusiasmo, todos los balcones de la Ciudad de México. ¿Por qué se entusiasmaron tanto? Porque ya era finalizar con 10 años de guerra. Ya estaban hartos de 10 años de guerra. Además, hay algo que hay que recordar siempre. El Bajío siempre fue el granero de México. Por eso es tan importante el Bajío en la historia de Nueva España. Era el granero de México. Y no podía hacerse, no se podía, no había producción, no había nada. Las minas paradas, cuando era la riqueza de México. Entonces, ¿quién es el camino de tierra adentro desapareciendo? Más o menos sobrevivían las áreas, que el área michoacana, que el área oaxaqueña, etc. Pero ya estaban hartos de guerra, definitivamente. Y además los esfuerzos no se lograban muchísimo. Al final, la independencia, y esto lo dice cualquier autor serio, sobre todo en la última etapa, ya la de Vicente Guerrero, la de ellos, se convierte en una guerra de guerrillas.
Era la única manera. Dicen que la guerrilla se inventó en México. No. Dicen tantas cosas. Sí. Entonces... Xochimilco es la Venecia mexicana. Claro, es que si no nos citamos a los clásicos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pero sí, ya nada más que iban, bueno, le echaban ahí al ejército de la corona, pues al final era el ejército de la corona. Tanto así que hicieron caer al virrey. O sea, el virrey se va, no, viene el nuevo virrey y el nuevo virrey dice, esto hay que ponerle Aquí paz. no. Y entonces dice, lo primero que hacer, sentémonos. Los famosos acuerdos de Córdoba. Y entonces ya, ya estaba el documento base para la independencia, el ejército trigarante. O sea, había que tener un ejército, el líder era Iturbide. Estaba muy de acuerdo Vicente Guerrero y ya. Así. Claro, la historia de México es, como citando a los clásicos, es como cantan los corridos de narcos, de violencia y traición. Sí. Más traición, sí, más traición que violencia. Finalmente terminan matando a Vicente Guerrero, lo toman preso allá por Mazatlán, se lo llevan a Oaxaca, en Cuilapa lo fusilan, en fin. A Iturbide lo fusilan también, sin, pues mal que bien era el emperador, ya. A ver, vamos haciendo una cuestión, vámonos poniendo de acuerdo. Que tuvo un gran error, lo tuvo un gran error de haber disuelto el Congreso y todo aquello. Pero también a veces no dicen por qué disolvió el Congreso. O sea, ¿qué había detrás? ¿Qué había detrás? No se ponían de acuerdo. Ah, ya. Y entonces empezó el grupo de crear tipo Norteamérica una república federal a un imperio que va más con nuestro estilo. Y decían, es que no entendemos que es una república federal. Hasta el día de hoy se ha entendido que es una república federal. No. No. Nunca se me olvidará la primera vez que vino, y después, fueron casi 3 viajes, que vino el rey Juan Carlos I. No, lo recibieron de veras como al monarca. Haz de cuenta que seguía siendo el virreinato. Bueno, fiesta, toros, verbenas, la basílica, fue a la basílica tenía que ir, fue a la catedral, como tenía que ir al altar de los reyes. Pasaron 4 siglos para que un monarca pusiera en ese altar de los reyes. ¿Que fue hecho para él? Para él fue hecho. Nunca se había usado. Nunca se había usado. Bueno, Maximiliano la usó. Bueno, como emperador. Pues pero el rey. Así, pero que sigue siendo el rey. Ajá. Igual, para citar el clásico. Ah, sí. Ay, qué vaciado. Y entonces, era aquello, la locura. La locura. La reina era la locura. México ama a la reina Sofía. Sí. Yo que tuve contacto personal con ella en la basílica 2 veces. Lo que es una dama y lo que es una persona que sabe ser recibida, por ejemplo, en una iglesia, en una abadía, en una colegiata, en una basílica, me dijo muy discretamente cuando estábamos para entrar en la procesión, Monseñor, traje unas flores para la Virgen. Le dije, Majestad, yo nada más voy a voltear así. Eso quiere decir que pase, usted va a subir por la escalerita, que ahí mismo la va a ver. Hay una barandilla de cristal, allí la coloca y vuelve a bajar a su lugar. La dama así lo hizo. Sí, no. No, bueno. Eso es. Son categoría, exquisitos. Qué hermoso. Entonces, los del norte queriéndose imponer con un federalismo que hasta el día de hoy no lo entendemos. Y decían, va más esta cuestión.
Y yo decía en esos días, ya que se vaya el rey, porque aquí lo vamos a proclamar rey otra vez. Sí, ya que se vaya, porque aquí lo proclamamos rey. No me acuerdo quién era el presidente en ese entonces. Y, órale, vámonos a Chapultepec. Creo que Felipe Calderón, ¿no? No, esto es más antiguo. No. Te estoy hablando. Miguel de la Madrid. Probablemente. Sí. Sí, efectivamente. No, además las obras que hicieron aquí. Sí. La restauración del altar de los reyes. De los reyes. Y también. Después del incendio. Sí, y después hubo también una obra en favor de viejitos. Hay un asilo por ahí. Uh-huh. Hay una obra en favor de niños. Uh-huh. Todas esas cuestiones que no se saben y que son tan interesantes y decir, la corona paga esto. Porque lo tienen y porque lo quieren hacer y porque reconocen lo que significó. Sí. ¿Qué andar pidiendo perdón? No, exigiendo el perdón. De veras, exigiendo. ¿Qué falta de sentido por caridad? Y además lo que hoy ha hecho la corona. Alguien decía de una manera muy interesante, aunque nos estamos haciendo un largo excursus, pero eso es bueno saber, que, por ejemplo, la figura del rey Juan Carlos I, que además fue bautizado en San Juan de Letrán. No sé si sabías. ¿Me digas? Cuando entras y ves el bautisterio, es hermosa. Sí. Pila bautismal. Allí fue bautizado el rey Juan Carlos I. En la madre de todas las iglesias. Sí, ¿por qué? Porque la casa real estaba en exilio en Italia, en Roma. Ya sabes que vivían allí en la plaza de España. Ajá. Entonces, esto es algo importante porque decían, ¿qué ha hecho el rey? ¿Por qué hay un rey todavía en España y en las partes donde hay? Ya ves que ahora como ya somos como Dinamarca, a partir del día 1, pues ya somos reales. Sí, a partir del día 1 de ayer. Ya, somos igualitos. Ya, ahora todo, hoy me dijeron en la mañana todos, mi rey, esto y lo otro, mi rey para allá, mi rey para acá. Entonces, ya de por sí así nos decimos en México, ya sabes, oye, mi rey, que esto. Entonces, decía, es el punto de unión. Es el punto de poner con estos de acuerdo para el comercio, para llevar desarrollo, para buscar puntos de acuerdo, puntos de unión. Esas reuniones que hasta el día de hoy creo que siguen existiendo, de encontrarse Iberoamérica, que hubo ya una en México. Pues por eso vino el rey, porque hubo una en México. Ahorita ya me estoy acordando. Sí. Pero que en Cartagena de Indias, que hubo otra en España, por supuesto, no podía faltar, en Lisboa, en Brasil, Iberoamérica. Se dio a raíz, no recuerdo si un poquito antes o un poquito después del año 92. 500 años de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. No nos metemos en problemas de que si es descubrimiento, que si no, que se quitan la estatua de Colón. Qué tonterías de verdaderamente que hay que destruir. El pobre Colón ni siquiera él sabía. Sí, me imagino. Él nunca trajo negros a las islas ni a ninguna parte. O sea, entienda la historia, por favor. Y esa era su tarea. Y hasta el día de hoy sigue siendo la tarea de la Casa Real. Poner de acuerdo, estar en un momento dado mediando en un conflicto. Que recuerdo que el rey medió en varios conflictos. Así como a veces se pide que el Papa sea mediador en tal conflicto. Entre dos naciones, etc. Hubo una situación famosa, me acuerdo, hace muchos años, Juan Pablo II, muy al principio del pontificado, hubo una disputa ahí entre Chile y Argentina por tierras, por límites. Y el Papa entró a mediar. Y cuando se arregló la situación, el Papa hizo visita a los dos países. Estamos en paz, etc. Sí. Ahí quedamos de acuerdo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, fíjense que el Congreso, desde un principio, empieza a estar dividido. Y eso es porque los norteamericanos empiezan a ponerle el piojo en la oreja a ciertas gentes
No, es que este estilo a nosotros nos funciona, pues qué bueno que les funcione, porque a nosotros nunca nos ha funcionado ni nos funcionará. Y por eso yo les decía que se vaya rápido el rey, porque aquí lo proclamamos rey y entramos en una situación totalmente nueva. Tanto así que, bueno, lleva a la situación de terminar con el imperio el primer imperio mexicano, que también se llama. Siempre digo todos estos porque a veces en los libros vamos encontrando, o en los artículos vamos encontrando, pues que lo nombran esto y a veces no sabemos bien de qué se trata. Pero pues, son nombres sinónimos y todo esto puede expresar exactamente lo mismo. Pero también hay algo muy importante. Antes de que Iturbide se fuera, pasó a la Colegiata de Guadalupe y entregó el bastón de mando a la Virgen de Guadalupe. Extrañamente se perdió. ¿Quién sabe por qué? Se perdió. No lo tenemos. Como todo. Como todo. Pero lo colocó a los pies de la Virgen de Guadalupe. Lógico, todo se sabe por las noticias, de viva voz, de boca en boca. Aunque le pongan, le quiten. ¿Qué quiere decir? Que los destinos de esta patria están en manos de la Virgen de Guadalupe. Sí. Que no tenemos otra esperanza que la Virgen de Guadalupe. Esa propaganda tan tremenda que se hacía en los años anteriores, la esperanza de México. Por favor, eso ya se ha dicho de la Virgen de Guadalupe, y solo de la Virgen de Guadalupe. Sí. O sea, es verdaderamente jugar también con esos signos tan importantes y todas esas expresiones. Después de la intervención norteamericana tan dura, tan difícil, tan espuria y esa situación, esa lámina donde aparece Palacio Nacional con una bandera norteamericana, hay por ahí muchos libros que hablan de esta etapa del 1847. Entonces, finalmente, como el gobierno está fuera de la Ciudad de México, se fueron a Querétaro. El gobierno se trasladó a Querétaro junto con la Cámara. Entonces, los tratados, por eso se llaman tratados de Guadalupe, de paz. Y ya como previendo de todo lo que se iba a perder en la parte norte, más de la mitad del territorio nacional, que había sido originalmente de España y había quedado en el Imperio Mexicano. Entonces, los tratados se firmaron en la Colegiata de Guadalupe. Una vez iba saliendo yo de la colegiata, por la parte de atrás, que es el museo, y me abordó una persona, oiga, una pregunta, ¿dónde se firmaron los tratados de Guadalupe? Le dije, mire, aquí, en la colegiata, en la sacristía. Pero esa sacristía ya no existe. Esa sacristía dio paso a lo que en el siglo XIX, finales del siglo XIX, fue la ampliación de la colegiata, que es lo que vemos actualmente. La sacristía nueva, la sillería de canónigos, etcétera, todo lo que quedó en la antigua basílica. Ya nosotros le decimos la basílica, exactamente. Ahí, pero ya ese lugar como tal no existe. Pero allí fueron, en ese lugar. Para entonces, la Villa de Guadalupe, pues era un pueblito. Que también hay algo bien interesante. La Villa de Guadalupe, los reyes de España, para dar título de ciudad, tenían que pasar un proceso. Primero era un caserío, después una villa, y después ya ciudad. Hasta después de la independencia, ya con la independencia, se le da título de ciudad, Villa de Guadalupe, Hidalgo. Yo que nací en la Villa de Guadalupe, en la escuela, todos los días poníamos Villa de Guadalupe, Hidalgo, a tal, de tal, de tal.
cuando yo era niño todavía. Sí. No existían las delegaciones, ni las alcaldías, ni nada de eso. Entonces... Ya existían las plumas. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, teníamos, a veces usábamos un martillito y un cincel. Sí, sí, bien bonito. Sí, 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 sí. Pero pues es que de ahí se inspiró el Pípila para llevarse, Pues sí. para llevarse su, Moisés, llevaba su tarea el Pípila. Moisés también. Entonces, y hasta el día de hoy, hace poco murió una persona conocida y los hijos y todo eso se extrañaron de que en su acta de nacimiento dijera, nació en la villa de Guadalupe, Hidalgo. Y decían, ¿y dónde es eso? ¿Cómo que dónde es aquí donde vivimos? Aquí mismo, aquí en este lugar. Entonces, allí se firmaron los tratados y poco a poco se empezaron a cumplir el pago que tuvo que hacer México. Se supone que el pago que tuvieron que hacer los norteamericanos, porque todos somos americanos, ¿eh? Sí, sí. Todos somos norteamericanos. Exactamente. Pero bueno, ya, ellos son más Estados Unidos de Norteamérica. Porque a veces esos que dicen, es americano, no, los americanos somos todos. Todos. O sea, hasta la Patagonia. Sí. Hasta la Patagonia, definitivamente. Entonces, se empieza a ir el ejército, México queda destrozado verdaderamente otra vez. El siglo XIX es un siglo trágico de México. ¿Por qué invadieron? ¿Cuál era el fin? ¿Quedarse con las tierras? Con las tierras y el petróleo. Bien. Que eso es a veces lo que menos se dice. Porque ya empezaba la cuestión petrolera, ya había, sobre todo en la parte de Tampico, entonces la parte más antigua donde empezaron a encontrar petróleo, ya había esos intereses. Sí, y sobre todo la tierra. O sea, todo fue el motivo, acuérdate que el motivo empieza con la famosa guerra de Texas, cuando les echan el piojo en la oreja a Texas y a Yucatán, o sea, partes así, de que se independicen de México. Y les prometieron el oro y el moro a los tejanos para que lo hicieran. Es más, se realizó la guerra. En fin, Santa Anna va para allá, es el que lucha, es el que lleva el ejército, etc. Es el que es derrotado, es el que al final tiene que aceptar que ya ha perdido, en fin. Y una parte de la frontera en ese entonces quedó no en el Río Grande, lo que ahora llamamos el Río Bravo, sino quedaba en otro río más al norte. Y por eso después ya se fueron hasta el río Bravo, ya después de la pérdida. Sí, pero entonces el problema empezó en Texas. Luego empieza a decir, este territorito nos gusta. El problema de las Californias después. Tanto así que querían llegar a la Baja California. Por una nada, en tiempos de Juárez, perdemos la Baja California. Porque era la Baja California y la Alta California. Que, por ejemplo, pues, por ahí está la huella de las misiones franciscanas, después llegaron los jesuitas, todo eso, hasta llegar a San Francisco exactamente. O sea, llegaron. El colegio de propaganda Fidei, que estaba aquí en la iglesia de San Fernando de México, y a través del camino de tierra adentro, exactamente era el camino de las misiones. Y luego ya se iban hacia la parte de Sonora, lo que ahora decimos Sonora, entraban a California, a la Alta California, por mar llegaban a la Baja California, y van subiendo. Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra, el grandioso Fray Junípero Serra, definitivamente. Y luego, por otro lado, en esa misma coincidencia, Yucatán quiere independizarse. Entonces, está la guerra de castas, está la situación de la independencia. Es más, creo que Yucatán se independizó 2 o 3 veces. Están las actas de independencia que se firmaban en Cuba, porque es más cerca Yucatán de Cuba que Yucatán de la Ciudad de México. Entonces es un problema. Pero los vecinos del norte son los que han
Metido. Y les dan armas a los unos y les dan armas a los otros y ellos se meten. Y, lógico, los recursos. Qué increíble que ya estaba toda la cuestión petrolera ya desde entonces, desde los 1800. Claro, esto va a llegar a su plenitud más hacia el porfiriato. O sea, cuando más entran además las otras compañías, porque entraron también las compañías norteamericanas. Pero el problema va a ser, y eso tiene que ver mucho con la Revolución Mexicana y con la muerte de Madero, ya me estoy adelantando, pero bueno, cuando entran los ingleses y cuando entran los franceses, especialmente los ingleses. Entonces, es tan complicada también la historia de México, y como no se dice, y como no se expresa, y como está todo así tan, a veces hay que releer y meterse a este tema, vamos a meternos en profundidad, porque no se les cobraba impuestos. Los impuestos vinieron después, de tiempos del porfiriato no se les cobraba impuestos por el petróleo. Entonces va a venir después. De allí es cuando puede uno leer en una clave muy importante la Constitución del 17, cuando todo lo que está en el subsuelo de la nación pertenece a la nación. Ayer oí a un funcionario que decía que casi dando a entender que la nación y el gobierno era lo mismo, dije, ay, Dios mío, pero es que así estamos. Pues ya, ¿qué hacemos? Pero bueno. Ni siquiera el Estado y el gobierno. Ni el gobierno. No puede ser lo mismo. No puede ser. La nación es la nación. Por eso este es el concepto que estamos manejando. Cómo la Virgen de Guadalupe ha estado presente en todos estos hechos. Y se ha guardado esa memoria en el sustrato colectivo de México. Y lo sentimos de lo más profundo, de lo más grande que puede haber, definitivamente. Después vuelve al poder Santana, ese Santana que es terrible, hay que hacer entender un montón de etapas. Que era, sí, que era presidente, que ya no, que dejaba otro, que regresaba, que en fin, gracias a él se inventó el caldo tlalpeño, por si no lo sabían también. No me digas. Sí. ¿Por qué? Este es puro chisme, ya parece así de comadres. Échale. Ya ves que en la parte de San Agustín de las Cuevas, lo que ahora llamamos Tlalpan, donde vivimos tú y yo, entonces allí era donde se jugaban gallos. Y que los gallos en el siglo XIX eran muy apreciados, etc. Es más, las Semanas Santas de San Agustín de las Cuevas y todo aquello eran famosísimas. Y en San Fernando estaba su casa. Exactamente, ahí en San Fernando, y la calle que baja de la parroquia exactamente, que creo que es Hidalgo, o Morelos. Juárez. Baja. Bueno, ahí estaba su casa. Pues un día amanece muy crudo. Sí, espero no ofenderlo el señor. Amanece muy crudo. Ya lo ofendido más. Lo que le hicieron a la pierna cuando la sacaron. Estaba en Santa Paula, y de Santa Paula por la Ciudad de México. No. ¿Qué no ha pasado en eso? Es surrealista la historia de México, es surrealista. Entonces, amanece crudísimo y le dice a la señora de la cocina que le prepare algo sabroso, bien hecho, que le quite la cruda. Y pues ya va la señora a la cocina y casi no tiene nada tampoco, Pues verdurita y todo. Pues pone un pollo y pone le echa la verdura y le echa harto el chile. Ahí está la clave, en el chile de chipotle. Y además el sabrosísimo, le echa en final, le echa sus rebanaditas de aguacate. Y se lo come y era como Dios con nosotros. Haz de cuenta cuando vende su primogenitura por un plato de lentejas, Esaú, entonces igualito. Ay, ¿y cómo se llama esto? Y la señora, la cocinera ni sabía. Caldo tlalpeño. Porque estaban en Tlalpan, entonces le quedó todo tlalpeño. Y hasta el día de hoy tantos señores y tantas personas se curan con caldo tlalpeño. Entonces, bueno, ese es un excursus de toda esta cuestión. Bueno, el Santana
el 19 de diciembre de 1863, reaviva otra vez la Orden de Guadalupe. O sea, volvemos siempre como el hecho guadalupano, la Virgen de Guadalupe, la colegiata de Guadalupe va teniendo que ver con toda esta cuestión. Santana restituye la Orden de Guadalupe. Él, por supuesto, como ya era Su Alteza Serenísima, entonces se autonombra a sí mismo el gran maestre. Y lógico, con sus cuates, ya les dio los títulos y todas estas cuestiones. No era nuncio en ese entonces, era delegado apostólico. Monseñor Clementi fue el que hace la celebración, restituye, les realiza la investidura de la Orden de Guadalupe. Entramos a la etapa de Juárez Bueno, cuando Juárez era gobernador de Oaxaca, decreta que en Oaxaca la fiesta de Guadalupe sea celebrada por todo lo grande. Dicen por ahí algunos autores, Juárez fue anticlerical, pero nunca fue antiguadalupano. Entonces, para que veamos cómo el espíritu siempre se va conservando ese aspecto. Y cuando es presidente decreta algo que hemos perdido, que el 12 de diciembre es fiesta nacional. O sea, en el fondo el pueblo la hacemos todos. Sigue siendo fiesta nacional. Oficialmente no es, porque ya ven que no es día de que se descanse, es día laboral, se supone, pero todos vamos a la fiesta de Guadalupe. No podemos. La banca, muy astutamente, proclamó el 12 de diciembre como Día de la Banca en México. Entonces no trabajan, porque es Día de la Banca, y no hay problema para la cuestión de las divisas y todo aquello. Eso es ser astuto. Eso es ser astuto. No me lo imaginaba. Ah, no, pues por eso. Porque no se abren los bancos el día 12. Tú ves un banco y está cerrado. Sí. Bueno, ahora ya hay muchos bancos que el electrónico y todo aquello. Pero te estoy hablando también de hace unos años, que no había nada de esto. Y propiamente ningún banco lo vas a encontrar abierto. Y no hay transacciones. No. Y sobre todo lo más importante, la bolsa. O sea, que la bolsa no esté trabajando y la caída y la levantada y la ganada y el dólar que si sube o si baja. O sea, todo eso tiene que ver. Se paraliza. Como todo, como el 16 de septiembre. Definitivamente, 16 de septiembre no hay bolsa. O el 5 de febrero. ¿Por qué? Pues porque el 5 de febrero. Como también con los norteamericanos dicen, hoy no hubo bolsa porque fue día feriado en Estados Unidos. Ah, pues está bueno. Definitivamente. Alguna vez los obispos les pidieron, me acuerdo cuando, en tiempos de Fox, que por qué no volvía la fiesta de Guadalupe, pues que Juárez había decretado, etc. Y entonces contestaron que no era un problema de que lo decretara el presidente o gobernación o algo así, sino que era un problema que lo tenía que resolver la Secretaría del Trabajo. Para poder decir, este día es libre en México, es día de fiesta y no se trabaja. Y todas las implicaciones que eso tiene, porque los que trabajan tienen que ganar doble, porque esto, porque el otro. Entonces, a la mexicana celebramos a la guadalupana. Sí. Nadie trabaja, dice que todos trabajan, de que todos estamos haciendo. Trabajo, pero no vamos, porque llevamos las carnitas, desde la mañana los tamales, le seguimos, la misa, el chupe, y ahí seguimos. Y el baile. Sí, por supuesto. Y la banderita guadalupana. Entonces, exactamente. En 1861 se da la desamortización de los bienes del clero y tanto así que el único lugar que fue respetado fue la Colegiata de Guadalupe. Todavía no podemos hablar de la Basílica de Guadalupe en 1861. 1904, ya me acordé, 1904 es cuando recibió el título de Basílica, la iglesia. La iglesia.
San Pío X, dio esa... no me acuerdo bien si San Pío X o León XIII, uno de esos dos papas, dio el título de basílica. Es un título. Unida a San Juan de Letrán. Eso sí me acuerdo porque está en la fachada de la basílica, está grabado ahí en piedra. Entonces, cuando llegué a la basílica, me puse a leer todas las inscripciones y todo lo que encontraba por aquí y por allá. Entonces, esta etapa, el momento tan difícil que se vive de la desamortización de los bienes de la iglesia, no pasa en la basílica. Uno se quiso pasar de listo, como siempre, uno de esos empleados, y va a la basílica y se lleva ahí ciertos objetos que había, en fin, y le dice Juárez, regresa todo. Porque eso es de la basílica de la Virgen de Guadalupe. Definitivamente, entonces tuvieron que regresar todo. Sí. Muy, muy interesante. Dentro, como se van dando los contextos, o sea, Juárez no es químicamente puro Juárez, Maximiliano no es químicamente Maximiliano, pues entramos nada más para ver qué pasa con Maximiliano. Segundo Imperio Mexicano. Entonces, ya desde que le proponen en Europa, allá en el castillo de Miramar, y por eso aquí construye el castillo de Miravalle. Ah, bien. Se llama Miravalle, nadie sabe. Dicen el castillo de Chapultepec, no es cierto. Es el castillo de Miravalle, mira al valle. Entonces, allá era Miramar, porque mira al mar. En Trieste, ahí está. Ah, bien. Sí, cuando vayas, ve y es un museo y toda la cuestión. Y ahí te encuentras a Carlotita Amalia, las saludas y todo aquello. Así bien interesante. Entonces, empieza lo que es ser de la Casa Real. Empieza a investigar, a ver qué es este México, qué me proponen, quiénes son, de dónde vienen. Empieza a investigar lo poco que se podía y se sabía en ese entonces del mundo indígena y se encuentra con el hecho de la Virgen de Guadalupe, que no era extraño porque ya había pasado Lorenzo Boturini, que ya hemos hablado de él. Un poquito empezar a dar a conocer a nivel de la internacionalización de la Virgen de Guadalupe, Benedicto XIV, con la cuestión de se le concede misa y oficio. Entonces se interesa mucho por el hecho de la Virgen de Guadalupe. Cuando llega ya a México, desembarca en Veracruz, en la Villa Rica de la Veracruz, que además no se nos debe de olvidar que así se llama, la Villa Rica de la Veracruz, primer ayuntamiento de la América septentrional. En el sur había uno, en lo que ahora llamamos Panamá, ya había uno. Pero a la manera de los virreyes, se detienen en la Villa de Guadalupe. Y van a la colegiata y son recibidos en la colegiata. Entonces, le impresiona mucho a Maximiliano también la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando, por ejemplo, pensar en por allí hay imágenes de cómo era en ese entonces la colegiata por dentro, que era el retablo en el que estaba la imagen, era un retablo neoclásico. Bastante pobrecito, bastante fellito. Gracias a Dios lo echaron para afuera en el 19 y construyeron la grandiosidad que hicieron final del 19. Entonces, a mí me parece muy bondadoso. Y la emperatriz Carlota Amalia, la de la mamá Carlota que cantan por ahí todavía. Exactamente. Dice que le ha conmovido especialmente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dice que hermosa imagen tienen. Me ha conmovido profundamente, etc.
Y tanto así que Maximiliano va a volver, porque la Orden de Guadalupe desaparece y aparece y todo, otra vez vuelven a restituir la Orden de Guadalupe. Pues ¿por qué? Pues porque es un imperio, un nuevo imperio, se necesitan de estos elementos que visten al imperio. Porque además no es lo mismo que llegues tú a Europa diciendo, soy caballero de la Orden de Guadalupe, a que llegues a decir, soy Pepito Pérez. Sí, ahí ven. Sí, qué bueno. No. Ahí vengo. Exactamente, ya llegué. Como gritaban en los cines antes. Ajá. ¡Ya llegué! ¡Cállate! No, es surrealista México. En fin, es muy interesante todo esto. Pues también el Maximiliano termina en esta situación de desgracia. Démosle gracias a los gringos, por supuesto, que ahí también se metieron hasta la cocina. Y en este contexto hay un autor, aparece un autor, lo quiero citar, Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, aunque es un liberal, totalmente siglo XIX, con esa estructura, pero escribe un opúsculo interesantísimo que todo mexicano debería de leer, que se llama La Fiesta de Guadalupe. Está editado en el fondo, en un grupo de documentación guadalupana. Ese libro es valiosísimo. La Fiesta de Guadalupe lo escribe en 1884. Es maravillosa la descripción que hace. Y entonces, entre los conceptos que dice Altamirano, frente a la Virgen de Guadalupe todos somos uno. ¿Ves? La nación y el hecho de la Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios, la evangelización fundante, los valores cristianos, etc. Aunque sean porque los liberales al final eran cristianos, sí. Porque habían sido educados en colegios cristianos, porque pues, era el único ambiente que había en México. Juárez fue el que trajo a los primeros protestantes y fueron pésimamente mal vistos. Y esos vivían en gueto. Los primeritos vivían en gueto ahí en el Estado de México. Entonces, dice, todos somos uno en torno al culto guadalupano. Es el único día en que mestizos, indios, criollos, castas, plebeyos, pobres, ricos, liberales y conservadores somos uno, nos unimos. ¿Cómo es increíble que en el siglo XXI se siga pensando como en el siglo XIX, de los conservadores, sí, y todas estas tonterías que han salido ahora otra vez a relucir, que ya habíamos superado estas cuestiones. Ahora son parte de los textos de la época y pues, se leen como textos de la época. Bueno, está bueno. El único día que se soporta la ley de la igualdad. El único día. Lo dice Altamirano. Lo dice Altamirano, sí, exactamente. Ese es el único día que se soporta la igualdad. La igualdad. Yo la primera vez que leí este texto hace mucho tiempo, me acordé de aquella, es una poesía, pero se hizo canción con Joan Manuel Serrat, La Fiesta, sí. Que es el día de San Juan. Todos parten su cobija, su gabán, etc. Todos comemos lo mismo, se adorna la misma ciudad. Sí. O sea, todos somos uno en la noche de San Juan. Todos parten su pan, su cobija, su gabán, etc. Es exactamente lo mismo en esa concepto. Es una poesía de Miguel Hernández. No me acuerdo. Yo creo que pero por ahí anda. Es propio. Es propio. Es propio de Joan Manuel Serrat. Sí. Yo creo que sí. Miguel Hernández tiene un disco de Miguel Hernández. Con las nanas de las cebollas y sí, todo aquello. Elegía y todo. Y el disco de Machado es Caminante en No hay Camino. Sí. Pero La Fiesta está en otro disco. Me parece que el texto es de... Y ahorita que dijiste de Miguel Hernández, ¿te acuerdas aquel gran padre
maestro nuestro, el padre Cutolén, que era especialista en Miguel Hernández. No, era un gozo platicar con él, una delicia. Oírlo, escucharlo, su tesis doctoral sobre todo aquello en la UNAM. No, qué maestros, qué padres hemos tenido de maestros en el seminario, verdaderamente maravillosos. Entonces esto es interesantísimo, toda esta realidad. En 1895, por ejemplo, se compone el himno guadalupano. Mexicanos, volad presurosos del pendón de la Virgen en pos, etc. No es la horripilante guadalupana que nada más se sabe. Yo aborrezco ese canto, aunque me odien, pero es que en primer lugar ni es de México, es una copia de un cantito de España, adaptada. Sí. Bueno, ya nos platicarás. Eso es horrible. Pero el autor del himno guadalupano, nada más ni nada menos, espero que no se sorprendan mucho ni se vayan a infartar, es José López Portillo y Rojas, bisabuelo de José López Portillo, que fue presidente. Y la música es de este señor, el maestro Tiburcio Garay. Tiburcio Garay. Entonces, ¿qué tiene el himno guadalupano? Mucha reminiscencia del himno nacional. Se parece mucho. Mi mamá cuando nos lo enseñó, el himno guadalupano, siempre decía, ay, ¿cómo se parece al himno nacional? Dice, bueno, para que se lo aprendan bien. Porque además son un montón de estrofas. Ajá. O sea, la gente se sabe una estrofa. De la santa montaña en la cumbre pareció como un astro María ahuyentando, pero son como 10 estrofas, igual que eran las 10 estrofas del himno nacional mexicano, que después se las fueron recortando porque hay rasgadero de vestiduras siempre en México. ¿Cómo iba a aparecer Santana si era el vendepatrias? Mentira, por favor, quítenle ese título a ese señor, que tuvo sus errores, pero inventó el mole el caldo tlalpeño. Y bueno, tuvo algunas, le hizo exequias de Estado a Leona Vicario, que ahora andan de moda Leona Vicario. Es increíble, de veras, a los que aborrecen ahora los exaltan. No. Es increíble, es que no lo puedo creer. La ignorancia de la historia de México es grasa, verdaderamente. Bien, entonces este señor hace el himno nacional, inspirado en el himno nacional, con conceptos del mismo himno nacional, el himno guadalupano. Antes patria, que inertes tus hijos, se derrumbe con hondos torrentes, la victoria vencida, impotente, a los pies del arcángel cayó. Hay algo similar en toda esta cuestión. Ajá. Y es que imagínate viviendo a una calle de la Basílica de Guadalupe, yo la oía diario. Entonces, por eso mi mamá decía, tienen que aprender. Y después fui infante de la Basílica y pues quería o no me lo tenía que aprender. Entonces, pues, así es. Pues llegamos entonces hasta finales casi del siglo XIX y vamos a entrar a la última etapa del siglo XIX con el porfiriato. Pero ese nos vamos a encontrar después. Muy bien, pues nos dejas atónitos y con mucha tarea de reflexionar y de repensar la historia. Hermanos, hasta la próxima.